Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Dabut. Soy estudiante del Instituto de Formación Docente número 169 de la carrera de Ciencias Políticas de primer año y este es mi parcial para la materia Geografía. Bueno, el parcial se va a basar en la unidad 3 de la materia sobre geografía ambiental. Y en principio, para comprender qué estudia la geografía ambiental, hay que entender qué es el ambiente, ¿no? Para la geografía. Y si bien en general uno cuando piensa en ambiente piensa en un paisaje automáticamente, la geografía no lo entiende como tal, o sea, como algo estático, sino como algo dinámico. Y lo define como una construcción social. Entonces, bueno, la geografía ambiental va a estudiar cómo las relaciones humanas afectan a la naturaleza, al medio ambiente, y a su vez cómo lo que pasa en el medio repercute o afecta en las sociedades. Teniendo en cuenta esto, entonces, volvemos sobre el ambiente y a decir que la geografía va a estudiar al ambiente como algo dinámico, afectado por factores sociales, económicos, históricos, y que esto va a generar relaciones de poder. Son esas relaciones de poder las que también va a estudiar la geografía, ¿no? Pero bueno, siguiendo la línea de los factores que lo pueden afectar, que dijimos que eran económicos, sociales, históricos, podemos centrarnos un poco en los históricos y pensar en América antes de la llegada de los europeos. Y bueno, vamos a ver que antes de la conquista, las tribus originarias, los pueblos originarios en América, tenían una relación con la naturaleza completamente diferente a la actual y a la después impuesta por Europa, ¿no? Eh, y hablamos de una relación de sumo respeto, ¿no? Donde ellos veían a la naturaleza y a ellos mismos como parte de un todo. Y en base a esto, bueno, si bien aparte de hacer cultos de veneración y de, bueno, quizás muchos conocemos el tributo a la Pachamama, bueno, esa relación de profundo respeto a la naturaleza y a la tierra. Además de esto, bueno, organizaban sus cultivos, siguiendo los ríos, también el cuidado del territorio, de los suelos, del agua, muy diferente a lo que se trajo desde Europa con la llegada de los españoles. La visión europea era completamente diferente. Hablamos, bueno, de que los pueblos tenían esta relación de respeto mutuo, donde se sentían parte de un todo. En Europa ya había sucedido esta partición de Dios y el hombre, donde los europeos creían que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Recordemos, bueno, la presencia de la religión en Europa. Eh, y a partir de esta afirmación, de esta partición, bueno, entender que al crearlo su imagen y semejanza lo había puesto como por encima de todo el resto del mundo. En esto entraban, bueno, los animales y la naturaleza. Y con esto más las visiones neoliberales, ¿no? Esto de empezar a comerciar y ver a la tierra como propiedad ya, traen estas visiones a América y modifican tanto la distribución de los suelos como la manera en la que se trabajan. Se empiezan a trabajar, a producir los suelos, todo orientado hacia Europa. Se introducen nuevas especies de animales, se introducen nuevas especies de plantas y esto, más allá de afectar lógicamente el ecosistema, afecta también en la distribución de la población. Las poblaciones lentamente se empiezan a asentar en los lugares, primero donde no es tan hostil trabajar y segundo donde se puede orientar mejor este comercio, que son en esa época las ciudades portuarias. Digo en esa época, pero vemos que esta distribución de la sociedad
afecta hasta el día de hoy, ¿no? En general, las ciudades más cercanas a los mares son las que atraen la mayor cantidad de población, y otras quedan o con muy baja densidad poblacional o casi completamente desiertas. También, bueno, recordar que no solo afectó en los cambios de densidad poblacional, sino bueno, en el sometimiento que implicó la conquista, ¿no? En pos de esta supremacía europea, de sentirse o de creer que era la raza superior, que era la raza más avanzada y el lugar a donde llegar, se justifica el sometimiento y el genocidio de los pueblos originarios de América y de comunidades africanas, desde donde se traían esclavos a trabajar, ¿no? En pos de esta visión de la sociedad europea como el fin de la historia, el lugar a donde llegar, y dejando a las demás culturas como atrasadas o inferiores o bárbaras. Eso que, bueno, generó desigualdades que perduran hasta el día de hoy. Pero bueno, como para concluir, cerrar este tema, entender lo que generó la conquista en América es entender un poco eso, que la segregación de las razas, el genocidio, la desigualdad, imponiendo una cultura sobre la otra, imponiendo esta cosmovisión, la visión de que ver a la naturaleza como un lugar de donde sacar recursos, contraponiéndose totalmente a la que ya había en América, que en esta relación de respeto que se tenía, y bueno, el cambio en la distribución de las personas, de la población, concentrándolas en los lugares portuarios o quizás con los climas más amenos, y dejando otros sectores casi desiertos. Y bueno, volviendo a hablar un poco de esta interacción entre el ambiente, entre el territorio y las sociedades, podemos decir que hay una retroalimentación entre las sociedades y el territorio, y con esto quiero decir que si bien el territorio nos da identidad a las personas, también somos las personas las que le damos sentido, ¿no? al territorio, y generamos lo que llamamos la identidad territorial, que es como el vínculo que sentimos las personas con el territorio que habitamos. Se puede ver a nivel nacional, ¿no? en nuestra identidad como argentinos, y particularmente yo, bueno, en mi trabajo lo basé en mi pueblo, en Madariaga, y lo llevé más allá quizás de ver, porque uno piensa en Madariaga y piensa en gauchos, en la fiesta del gaucho, en el campo, pero lo quise llevar un poco más allá y bueno, entender qué más me hace a mí madariaguense, y pensé, bueno, puse de ejemplo los festejos del Día del Estudiante, que son como muy, muy particulares en Madariaga. Es una celebración en la que participan todos los estudiantes de todo el pueblo, o sea, en la que tienen particular protagonismo los egresados de todas las escuelas. Organizan un desfile previo a una serie de estudiantinas, que son bailes que van organizando cada uno de los cursos de los egresados. Esto pasa todos los años en Madariaga y es muy particular de Madariaga, y uno espera, primero como estudiante lo esperas ansioso a llegar al Día del Momo, al desfile, al barro, y bueno, posterior a ver a los estudiantes, a verlos disfrutar, es como algo muy particular del pueblo. Y también, bueno, se me ocurrió como ejemplo los festejos de Semana Santa en Madariaga, donde se realiza la obra La Pasión según San Juan, que se hace 40 años, hace que se realiza en el pueblo. Bueno, también es una celebración muy particular en la que participa todo el pueblo, se hace un casting, se hacen ensayos, y bueno, se realiza en el Parque Juan Anchorena, que es como muy simbólico en Madariaga, de jueves a domingo, toda Semana Santa. Ahora se agregó el miércoles también,
Y bueno, todo el pueblo concurre, todo el pueblo se sabe las canciones, la mayoría alguna vez actuó, subió al escenario, participó de alguna u otra manera, y es algo que también siento que nos da identidad como madriaguenses. Que bueno, yo me pienso lejos de Madariaga, el tiempo que viví fuera, y en particular te daba esa cosita en Semana Santa de no estar presente, o en el Día del Estudiante de no estar presente, ¿no? Y esto de contar y compartir con las personas con las que trabajaba o convivía, cómo eran estas celebraciones en mi pueblo. Siento bueno que es algo lindo, que nos da identidad como madriaguenses. Bueno, y esto de compartir, de contar, como contaba con mis compañeros, también te da la oportunidad de escuchar cosas que se hacen en otros pueblos. Tengo amigos que trabajaban conmigo desde San Nicolás, desde Areco, desde Pergamino, y bueno, que cada cual tiene sus pequeños celebraciones, sus pequeñas actividades que también le dan identidad a ellos. En particular me contaba de las pintadas, que es como un festejo que se les hace a las quinceañeras en la puerta de su casa, que acá no se hace. Y bueno, te va permitiendo conocer y entender, ¿no? Cómo esas acciones forman parte de la identidad de cada una, y empezar a entender un poco el concepto de diversidad cultural. Bueno, entonces, como diversidad cultural podemos entender a distintas culturas conviviendo en un mismo espacio, pequeño como hablamos recién, o a gran escala como podría ser Argentina en sí, o América. En Argentina en particular hay una gran diversidad cultural. Por ejemplo, en el norte tienen una música característica, tienen gastronomía característica, lo mismo en Cuyo. Quizás en Buenos Aires como uno piensa en Capital Federal, es como lo más cosmopolita, pero también hay regiones pampeanas, como bueno, como puede ser mi ciudad, como puede ser, no sé, se me ocurre Tandil, toda una zona más abocada todavía a la vida de campo, no solo a trabajar el campo, pero sí pasa en pueblos como Madariaga, como General Pirán, como Conesa, Lavalle, que sí tienen todavía esa partecita de campo que es la que uno se imagina, ¿no? La convivencia entre las comunidades rurales, la tranquilidad, otro tipo de campo. Bueno, en América también se ve esa diversidad cultural, más allá de entre cada país, dentro de los mismos países. Brasil, por ejemplo, también tiene, muy similar a Argentina, comunidades completamente afros, comunidades quizás más ligadas a las raíces portuguesas. En México lo mismo, se puede ver muy ligado todavía a los pueblos originarios, a lo hispánico, en Bolivia. Bueno, y parte de entender esta diversidad cultural y de aceptarla es clave el respeto, ¿no? El respeto mutuo entre todas estas culturas, ya sea a nivel nacional o hablando de todo el continente. Y ahí podemos entrar un poco en el concepto de interculturalidad, que es, bueno, esto de el encuentro entre culturas, pero siempre primando el respeto y el reconocimiento entre una y otra, ¿no? Este intercambio entre culturas sin que ninguna quiera imponerse ni absorber a la otra. Bueno, y entender este concepto implica esto, aceptar y promover, esto de dar entidad a cada cultura sin poner una por encima de la otra, y sin creer que una tiene conocimientos mejores que la otra o más válidos que la otra, sino entendiendo que son diversos y son todos igual de válidos. Para cerrar, podríamos centrarnos en el trabajo. Se pidió que nos centráramos en un conflicto ambiental
cercano de la zona. Me centré en particular en uno en Pinamar, que me pareció pertinente para abordar las problemáticas, que es, bueno, es la construcción, el crecimiento inmobiliario y cómo este está repercutiendo en el ambiente y en las personas. En particular, Pinamar fue creado en su momento como una ciudad en el pensamiento de Bunge, ¿no? Que fue el que la diseñó, para que fuera lo más amigable con la naturaleza posible. De hecho, bueno, tiene en su entrada casi enfrente al mar, está pensado así, sus calles que siguen el diseño de los médanos. Con el tiempo, con el crecimiento y con la explotación de la que hablábamos antes, turística de Pinamar, esto fue cambiando, ¿no? Pinamar empieza a recibir cada vez más gente y empiezan a notarse dificultades al momento de abastecer a toda esa gente que recibe en tan poco tiempo. Por eso este crecimiento inmobiliario impacta como primer medida en la visual. Pinamar ya deja de ser ese bosque frondoso verde que uno encontraba cuando llegaba a Pinamar y cruzaba toda la Bunge, y se convierte en lo que vemos hoy por hoy, que cambia el paisaje mucho más urbano. Ese bosque verde se ve en las 2 primeras cuadras y ya después empezamos a ver edificios, ¿no? Bueno, ahí cambia como primer medida el paisaje, y después, bueno, el crecimiento inmobiliario hace que ya en primer lugar en el centro se pueda solo crecer hacia arriba, lo que va cambiando, ¿no? El paisaje, insisto, y después en que se tomen lugares de reserva como para fundar y para hacer crecer a la ciudad haciendo barrios privados. Y bueno, esto tiene impacto en el acceso a los recursos de la gente, como primer medida en la deforestación, ¿no? Porque en pos de este crecimiento se ataca a los bosques, que era lo primero que se quería resguardar en Pinamar, ¿no? Se privatizan zonas que eran de acceso para todo el público, y el acceso a los recursos se dificulta para las personas que viven en zonas más alejadas del centro. Bueno, estas construcciones han traído repercusiones como modifican los suelos y la impermeabilización de los suelos, y esto sumado a la construcción clásica de Pinamar, que dijimos que seguían los médanos, ocasionan que en lluvias muy fuertes Pinamar se inunde constantemente y se inunde en cantidades que son, ¿no? Dañinas para las estructuras. No es un poco de agua en la calle, sino que unas grandes cantidades de agua que se acumulan en corto tiempo. Más teniendo en cuenta el clima de Pinamar, ¿no? Que no es el Caribe. Es una ciudad con vientos fuertes, de la costa atlántica, con lluvias fuertes en cortos lapsos de tiempo. También, la construcción y la deforestación, que lleva a la pérdida de biodiversidad, ¿no? Se pierden especies de animales, de plantas, y últimamente también, no me animaría a decir que es culpa de la construcción, pero sí se presentan en dificultades en el acceso al agua, y han habido casos de aguas contaminadas. También podemos llevar este ejemplo a otro lugar, que me hace pensar en el norte, en la megaminería, en la contaminación de los suelos, y también todo el problema con el acceso al agua que tienen las personas, y en lo poco que se visibiliza, quizás como que esto fue furor en los medios en determinado tiempo, pero después se dejó de hablar, y esa agua sigue contaminada, esos agroquímicos siguen contaminando el aire, y esas personas siguen viviendo ahí, y siento que no hay tanta repercusión y no se está visibilizando tanto como en determinado momento.
Bueno, como para culminar, la geografía puede ayudar a estas situaciones, como primer medida visibilizando las problemáticas y proponiendo alternativas, y también haciendo que, en particular la geografía ambiental, entendiendo cómo cada cultura, cómo cada población interactúa con su territorio y cómo lo que pasa en ese territorio repercute en estas personas, en estas sociedades. Bueno, y para cerrar, eh, bueno, me llevo de este trabajo en particular esto de reconocer, ¿no? Como nosotros, como sociedad, le damos sentido al territorio, y a la inversa, esta relación de retroalimentación, y en particular del trabajo, tanto en geografía como en antropología, y lo vimos en otras materias como educación y transformaciones sociales contemporáneas, esto de entender, ¿no?, la herencia colonial, de empezar a replantear cuáles son los conocimientos que damos por indiscutidos, bueno, entender esto de que no es la única manera de saber, no es la única manera de entender el mundo, eh, esta manera de esto de revalorizar la naturaleza, de entender que no solo verla como un producto, como una fuente de recursos, sino que entender que somos parte de un todo y de que sin ella no podríamos vivir, básicamente, que todo lo que nos rodea es por naturaleza, está dado gracias a la naturaleza. Entonces, bueno, empezar a establecer otra relación, también a promover esto, y bueno, entender que Latinoamérica tiene muchos conocimientos también, que son iguales de válidos que los europeos. Y me llevo para mi práctica el día de mañana esto de intentar llevarlo al aula, de que entiendan que no hay saberes mejores que otros o más válidos que otros, sino que son distintos, pero esto de hay que reconocerlos como válidos y como otros, y no como mejores o peores que los científicos. Bueno, escucharme, y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.